Buenos días para todos. Estamos de nuevo dando un siguiente paso en esta fundamentación en los principios básicos de la antroposofía y de sus aplicaciones prácticas. Y hoy vamos a abordar la observación del tercer reino de la naturaleza, el reino animal, con la pregunta que ya nos hemos hecho: ¿qué leyes viven en este reino y cómo las podemos relacionar con este cuerpo emocional humano que es el remanente de lo animal en nosotros? Nos preguntamos cuáles son las cualidades del reino animal. Y una primera pregunta sería: ¿qué le agrega este reino a la materia, reino mineral, y a la vida, reino vegetal? Cuerpo físico, cuerpo vital. Miren esta imagen tan linda de estas dos cigüeñas, donde ya hay un movimiento y un encuentro que ya nos va a dar pistas. Miren estos bellos delfines saltando. Aparece y salta a la vista para ustedes una serie de cualidades nuevas que conquista este reino. Entonces ellos tienen materia y tienen vida, como los dos reinos anteriores, conservan esas cualidades, pero incorporan como nuevo. Vamos a hablar de cuatro grandes cualidades que son las básicas. Hay otras: el movimiento propio, un árbol no se puede desplazar; un espacio interior del que vamos a hablar ahora, esto generando estados de conciencia y encuentros, polaridades. Entonces, podemos dar un paso más en este conocimiento de la naturaleza, del universo y del ser humano cuando aclaramos las diferencias entre planta y animal. La imagen nos revela una serie de diferencias, ¿sí? Entonces, ambos, tanto planta como animales, tienen la capacidad de transformar sustancias, de crecer, de construir tejidos. Ambos tienen un cuerpo físico y están vivos, como ya hemos dicho. Pero mientras que en la planta este proceso produce una forma plana, que es la hoja, y la planta respira a través de una superficie plana, en el animal sucede algo mucho más complejo. La planta despliega su vida en dirección al espacio luminoso exterior. O sea, así como en el reino mineral la luz se transformaba en calor, ahora la luz se está transformando en vida. Y en el animal esa vida se va a interiorizar. Eso es un elemento grande que trabaja el doctor Rodríguez en su libro de la circulación de la luz. Entonces podemos decir que el animal se encierra en su organismo creando un espacio interior propio. ¿Cómo es eso? Miren, en la embriología tenemos una mórula, pero en un momento hay un fenómeno que actúa como haciendo una presión sobre esa mora y sucede un fenómeno de invaginación, de gastrulación, que va a permitir crear una cavidad hueca y ahí se van a desplegar las tres capas embrionarias básicas. Entonces podemos decir que la planta sigue siendo un órgano de la tierra, pero el animal tiene órganos propios y la formación de ese espacio interior animal se produce por el plegado de esas hojas blastodérmicas, o sea que hay un fenómeno que hace que ectodermo y endodermo se plieguen y va a surgir un meso. Ese fenómeno lo llama la embriología invaginación o gastrulación. Y este es el gesto esencial de la formación del espacio interior para lo aéreo, para lo anímico. Con este gesto el animal se separa de su relación directa de las fuerzas terrenales y cósmicas, como lo hacía la planta, que siempre permanece a merced de estas dos influencias. Aquí lo vemos de otra manera: del cigoto a la mórula de la blástula, y de la blástula, por invaginación de estas hojas, endodermo y ectodermo, va a aparecer un blastoporo y luego una cavidad interna que va a crear espacio interior, espacio para el aire. Anima en latín es aire, lo que da origen a animal, el que contiene aire, a animado, a anímico. Miren lo que nos dice el doctor Botero: desde los protozoos hasta los mamíferos, este espacio interior evoluciona y se interioriza, adquiriendo total independencia del entorno en los animales superiores. Ya los animales más desarrollados tienen una profunda independencia. Y podemos decir que a mayor proceso de interiorización, mayor capacidad sensible. O sea, vamos perdiendo vitalidad, pero ganando conciencia en la medida en que avanzamos. Se desarrolla la interioridad subjetiva
y con ello vamos a desarrollar esa polaridad entre el adentro y el afuera, que Steiner va a nombrar como leyes de simpatía y antipatía, de atracción y repulsión. Simpatía como ir hacia el mundo, estar abiertos; antipatía como la posibilidad de separar un poco el mundo exterior para entrar en el alma. Y miren qué interesante, dentro de ese alfabeto que mencionábamos aparece el nitrógeno, y con esta nueva letra en el alfabeto de los elementos, la N, se conforma un nuevo lenguaje. O sea, teníamos las tres básicas de los carbohidratos y aparece el nitrógeno para dar origen primero a los aminoácidos, unas estructuras básicas aminadas que tienen nitrógeno y que en su encuentro con los ácidos forman los ladrillos básicos, la estructura básica para conformar todas las proteínas que son elementos centrales del reino animal. Si bien ya el reino vegetal prefigura esta conquista, por ejemplo, de las leguminosas que tienen nitrógeno, esto es una conquista muy propia del animal. Podemos decir, el animal emancipa la forma, lo vital, de la sustancia e introduce estos logros evolutivos que ya mencioné: el movimiento propio, el espacio interior y la polaridad. Y a partir del encuentro con el mundo, esta gran cualidad que llamamos la conciencia, que ya está presente en el reino animal. Entonces, sustancia, cuerpo físico; forma, cuerpo vital; movimiento propio y conciencia van a configurar este modelo formativo del tercer reino. El crecimiento vegetal podemos decir que es incesante. El vegetal siempre crece, crece, crece y no produce muchos residuos. Es un crecimiento esencialmente anabólico. Anaboleína es la parte del metabolismo que reconstruye, que regenera. Pero con el animal empieza un proceso de destrucción de la sustancia, de eliminación de residuos por cavidades huecas. O sea, tenemos una cavidad hueca para entrar también los alimentos y otra para excretar los desechos de los alimentos. Ese proceso lo llamamos cata, como en el sentido destructivo de la palabra catabolein, destruir, transformar la sustancia. El crecimiento animal es limitado, no como el del vegetal, y está restringido a ese equilibrio entre regenerar, destruir, anabolismo, catabolismo. Y toda forma animal propia de cada especie va a ser el resultado del equilibrio entre esas dos tendencias. Miren, este vector nos aparecía hacia el centro de la Tierra, con la G aquí lo poníamos, y ese es el propio del reino mineral, y aquí va a aparecer la tendencia catabólica, pero el vegetal se emancipa, se libera el vector L de la levedad, y en el animal aparece este vector transversal, donde podemos hablar de un movimiento propio y de un encuentro con el mundo que genera la conciencia. La evolución del reino animal, entonces, es un verdadero proceso de interiorización. Miremos los pasos de esa interiorización en el reino animal. Miren, los peces fueron los primeros vertebrados e interiorizaron un eje vertebral y un cerebro, conduciendo todos los órganos de los sentidos, o los órganos de los sentidos básicos, hacia una central de información. Todos los animales inferiores que no tenían simetría bilateral tienen sus órganos de los sentidos en la periferia. Piensen en una estrella de mar, en un caballito, en los moluscos en general, en las medusas. Ahí no hay eje vertebral. Un pulpo tiene un montón de ojos en sus tentáculos, órganos de los sentidos en la periferia. Los peces que se atreven a explorar el agua, a explorar la tierra, a salirse del agua, interiorizan algo más, se salen, y para poder respirar necesitan transformar las branquias en bronquios, y aparece un organismo aéreo, aparece una capacidad de separar ya el oxígeno del aire directamente y no en el agua como lo hacían los peces. Y va a aparecer el primordio de la audición. Los peces escuchan, entre comillas, a través de la línea lateral que recorre todo su cuerpo. En el anfibio ya empieza a haber un oído. Y los reptiles dan todavía un paso más.
e interiorizan el organismo acuoso. Pero miren qué interesante. Si bien la audición se perfecciona, hay unos reptiles que se quedan y no tienen oído externo ni tímpano las serpientes. Y eso corresponde a la retracción de las extremidades, porque después vamos a ver que, por ejemplo, la mandíbula es va a conducir a una transformación posterior en los huesecillos del oído en los animales superiores y en el ser humano. Entonces, los reptiles ya tienen un organismo de agua, se pueden separar del estanque, cosa que no hacían los anfibios, pero no tienen organismo de calor, no pueden controlar la temperatura. Una serpiente y una lagartija se ponen siempre un rato al sol hasta alcanzar su temperatura ideal. El siguiente paso lo dan las aves, que ya tienen un organismo calórico. Un gorrión puede tener 25-30 grados de temperatura en el exterior, menos 25 en el invierno pleno, y él estar en la superficie de la Tierra a 38, 40, 35, una diferencia notable. Tienen organismo calórico. Y los mamíferos, otro paso evolutivo, ya interiorizan la forma reproductiva. Todos los anteriores se reproducían por huevos y mientras más permitido un mayor número de huevos, ahora ese huevo es interior. Los mamíferos ovulan, los humanos ovulamos y hay unos huevos internos y va a aparecer los seres placentados, los seres que guardan una estructura que nutre el embrión dentro del útero y se perfecciona a partir de ahí el cuidado parental. Finalmente, los seres humanos, como de alguna manera un culmen específico de ese proceso evolutivo, interiorizamos, vamos a mirarlo de entrada así, los miembros superiores, pero para lograr algo más. O sea, al dejar de usar las extremidades anteriores como los animales y elevarlas como miembros superiores, liberamos nuestro pecho, nuestro tórax. Esto conduce esa liberación a la perfección de la mano y al descenso de la laringe para el habla. Somos los seres vivos que tenemos la laringe más abajo, mucho más abajo que los simios superiores, por ejemplo. Veamos que en los animales predomina en algunos el catabolismo. Por ejemplo, los roedores con esos dientecitos que siempre están nerviosos, mascando, son como muy neurosensoriales. Las aves también delgaditas, con esas extremidades finas, con un órgano visual muy poderoso. En el otro extremo, si nos vamos al polo de abajo, hay animales muy anabólicos donde el crecimiento es lo esencial. Piensen en un bovino, en los grandes mamíferos acuáticos como las ballenas, etcétera. El equilibrio entre estas dos tendencias extremas en el reino animal lo logran los felinos. El león respira para el mundo, dice Steiner, y constituye como el equilibrio entre estos dos niveles. Miren esta hermosura de seres totalmente catabólicos, delicados, nerviosos, el león en el centro haciendo el equilibrio con ese tórax poderoso y los bovinos con ese montón de estómagos y esa gran actividad metabólica que conduce a una enorme producción de leche. Aquí lo podemos ver, las aves las podemos relacionar con nuestro sistema nervioso, los bovinos y los rumiantes en general con nuestro sistema metabólico y los felinos con nuestro sistema rítmico, como una primera aproximación a esa trimembración del reino animal. Si ahondamos en la naturaleza de lo animal, entonces ya dijimos, el reino animal conquista un espacio interior para el aire ánima, ahí surgen la polaridad y la conciencia, pero conciencia la define Steiner como el resultado del encuentro entre dos opuestos. Yo voy caminando por la calle y me tropiezo, ese encuentro me despierta y a ver, ¿cómo así? No estoy mirando suficientemente por dónde voy. Siempre un encuentro además con otro ser humano, un encuentro entre animales, despierta conciencia. Entonces podíamos de nuevo recordar esas cuatro calidades: interiorización, movimiento, disminución de la vitalidad y aumento de la conciencia. Pero la conciencia del animal es una conciencia básica,
determinada por su especie, por su organismo. El animal realmente no percibe el mundo como totalidad. El animal percibe el fragmento del universo que le corresponde, que él necesita para su supervivencia, para su reproducción. Miren cómo Steiner nombra esto: el sistema de fuerzas que induce a las fuerzas formativas del animal. Todo empezó con la imaginación, a generar el organismo animal a partir de la forma plana de las hojas, blástula. Por ese proceso de imaginación-evaginación, podemos decir que ese sistema es un sistema que está por encima de lo biológico, que no proviene de la materia. Hay un orden de fuerzas que viene de arriba, y ese es el regalo que nos da la antroposofía: permitir que hay otras fuerzas que permiten que esas poderosas fuerzas planetarias penetren y formen el cuerpo emocional en nosotros. Este sistema de fuerzas, con sus efectos complejos, fue denominado por Steiner cuerpo astral, porque tenía que ver mucho con esas fuerzas de los planetas y de los astros. También lo podemos nombrar cuerpo sensible o anímico, y ahí por eso pongo dos aspectos. Lo más sensible de este cuerpo es lo que está al servicio del cuerpo físico y etérico, o sea, serían los órganos de los sentidos, el sistema nervioso, todo lo que en nuestro cuerpo está puesto al servicio de la percepción del mundo. Y un aspecto anímico de ese cuerpo, que es más nuestra capacidad sensorial. Steiner la llama el alma sensible, la sensibilidad propia de cada ser humano frente a un niño pequeño, frente a la inocencia, frente a un bello paisaje. Eso sería nuestro sistema de alma sensible. Y este último nivel también puede ser llamado organización de la conciencia. Luego vamos a relacionar esta organización de la conciencia del alma sensible con el alma consciente que va a nombrar Steiner. En eso vamos a trabajar después. Podemos probar de manera ontogenética, eso sucede desde atrás, que el proceso de conciencia solo es posible por medio de la reducción de procesos biológicos. Ya lo dijimos, en la medida en que avanzamos, la conciencia disminuye la vida, y esa polaridad es clave. El ser humano tiene un tercer nivel de organización en su capacidad de sentir y de moverse, de relacionarse con el mundo, de estar despierto y dormido, y este cuerpo anímico o cuerpo emocional humano es el recuerdo del animal en nosotros. O sea, nosotros involucramos en nosotros el reino animal como cuerpo emocional humano. Y ese tercer nivel, Steiner lo llama también el alma humano en cierto sentido, y aunque no son sinónimos exactos, cuerpo humano y cuerpo emocional y alma humana, hay una correlación profunda que vamos a ir profundizando. Si lo vemos desde otra perspectiva, el alma, ánima, aire, tiene la función de mediadora, de puente entre lo corporal físico y lo existencial espiritual. Por el cuerpo y a través de los órganos de los sentidos percibimos el mundo. Pero si un paisaje me alegra, si veo un niño, con este sentimiento estoy en el alma, y con la emoción que siento me uno con ese niño, con ese paisaje. Pero doy un paso más que luego vamos a desarrollar si nos alegramos, por ejemplo, en una bella noche contemplando las estrellas, y luego nos ocupamos de las leyes que viven en esas órbitas estelares. Ahí entramos en un mundo superior, en el mundo más elevado del espíritu, y el alma va a actuar como un puente entre nuestros sentidos y esas leyes, porque la percepción anímica que cada uno tiene de un paisaje de un niño es individual, pero las leyes que viven en las estrellas son absolutamente universales, y todos las percibimos o podemos llegar a percibirlas de la misma manera. En ese orden, la luz del sol, que es el que calienta y genera la vida aquí en la tierra, penetra nuestra alma por los órganos de los sentidos, pero el nivel de nuestro pensamiento también se ve beneficiado por esa luz solar. Podemos decir que también hay una luz superior, una luz espiritual, cuando reconocemos esas leyes estelares o esas leyes de la naturaleza detrás de lo que estamos viendo.
Y siempre que captamos una luz, como les puede pasar a ustedes por momentos, cuando una idea de esta les resuena y ven un contenido de verdad, es como si encendiera una luz en el alma, ¿sí? Se enciende la luz del pensar cuando reconocemos una verdad, ¿sí? Bombillito en la caricatura, hay algo que se ilumina. Así en el alma se encuentran, de un lado, la luz que penetra por los sentidos, pero la luz de nuestra capacidad de pensar, ¿sí? El pensar es luz de alguna manera y esa es una luz espiritual. Y ahí uno comprende la expresión de Steiner también cuando dice que el alma es en realidad luz, es una portadora de la luz. Y el alma siempre está elaborando esa relación entre el yo y el mundo. Es un puente permanente entre el yo y el mundo.